Me ignoró mi hija en su graduación. No mereces estar aquí, dijo. Ahora me ha llamado 72 veces, pero es demasiado tarde. El restaurante era uno de esos lugares donde no te atreves a pronunciar la carta de vinos a menos que hayas tomado una clase. Y la iluminación era lo suficientemente tenue como para hacer que todos parecieran tener su vida en orden. Llevaba el único traje que tenía, una reliquia gris carbón de la boda de mi hermana que dije que nunca volvería a usar porque me recordaba demasiado a ese día. La corbata estaba apretada, el cuello rígido y mi sonrisa era tan falsa como las botas de cuero. Sin embargo, asistí porque mi hija se graduaba, y eso era importante para mí, independientemente de lo que pensaran los demás. Dennis estaba sentada frente a mí, radiante en un vestido azul sin mangas que decía, lo logré sin esforzarme demasiado. Su novio, o prometido aparentemente, estaba sentado a su lado, uno de esos chicos de startups con el pelo engominado hacia atrás y una risa que solía durar unos segundos más de lo debido. Julia, mi ex esposa, estaba sentada en el otro extremo, agarrando su copa de vino como si fuera un accesorio en una escena que había estado ensayando toda su vida. No me miró ni una vez, lo cual estaba bien. Estaba acostumbrado a permanecer invisible. Había dos amigas de Dennis, una de la universidad y la otra del instituto, ambas demasiado arregladas y demasiado corteses. Una de ellas no paraba de comentar lo increíble que era que estuviéramos todos juntos, como si se tratara de una especie de reunión familiar en lugar de una actuación forzada montada para las historias de Instagram. El camarero trajo el champán y lo sirvió cuidadosamente, copa por copa, mientras alguien golpeaba una copa con un cuchillo, la señal universal de que algo estaba a punto de ser pronunciado. Dennis se puso de pie. Manejaba su copa con grandiosidad. Su voz era suave y estudiada. Conocía el tono. La voz de Julia estaba en la boca de Dennis, con su elegancia pasiva y penetrante. Solo quiero decir, dijo Dennis lentamente, lo agradecida que estoy a todos los que me han apoyado durante estos últimos 4 años. Ha sido un largo camino, y sinceramente no podría haberlo hecho sin el amor de mi madre, el apoyo de Brian, agarró suavemente su brazo, y las amigas que me acompañaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Hizo una pausa. La gente sonrió, asintió y dio una leve aprobación. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Estaba esperando. Sentí una sensación en el pecho, como si alguien girara el pomo de una puerta que no se había tocado en años. Y ahora que estamos todos aquí, me miró fijamente, sus ojos más fríos que la costosa ensalada de cangrejo que no había terminado. Quiero reconocer a alguien más, a mi padre. La cabeza de Julia se giró, al igual que la de los demás. Unas risitas débiles, de esas que rompen el silencio cuando algo se siente extraño. Dennis sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era glacial. Papá, te presentaste esta noche. Eso ya es algo. No me moví, no parpadeé. Ella continuó, y su voz se volvió más clara y aguda. Pero seamos honestos, tú no me criaste, no me ayudaste, no te presentaste a mis cumpleaños. No me recogías de los entrenamientos. No estabas ahí para mí cuando importaba. No puedes atribuirte el mérito solo porque pagaste una cena. No mereces estar aquí. La mesa se congeló. Incluso la música ambiental y el tintineo de las copas en las mesas de alrededor parecían desvanecerse bajo el peso de esa frase. Julia no la detuvo, no la interrumpió, ni siquiera pareció avergonzarse. Esa quietud, Dios, ese silencio fue la traición más obvia de todas. Miré a Dennis y vi al bebé que solía acunar para que se durmiera, a la niña pequeña que solía correr hacia mí en el parque y a la niña que una vez me llamó su héroe. Esa niña se desvaneció, reemplazada por una mujer pulida con la voz de mi ex esposa y los ojos de unos extraños. Aplaudí una vez, 2 veces y 3 veces. Aplausos lentos y deliberados, del tipo que se da después de un acto de magia que has descubierto a mitad de camino. La mesa no sabía qué hacer. La sonrisa de Dennis vaciló. La boca de Julia se movió, pero no habló. Nadie más dijo nada. Entonces agarré mi servilleta, me limpié los labios y dije: bueno, creo que pediré la cuenta. Me fui antes de que llegara la carta de postres. El paseo hasta el aparcamiento fue tranquilo. No di un portazo, no golpeé el volante, no lloré, simplemente conduje. 30 minutos de autopista y silencio vacío, hasta que llegué a mi entrada, todavía con ese estúpido traje. Dentro, me senté en mi ordenador e inicié sesión en la cuenta de la matrícula, que Julia nunca reconoció y Dennis nunca preguntó. Estaba a mi nombre, con años de ahorros invertidos en ella. Matrícula, alquiler, libros, gastos de manutención.
cada centavo que ella asumía que provenía de becas y del trabajo duro de su madre. Cada deuda que sentía que no necesitaba. Yo era la razón. Miré el saldo y luego, silenciosamente, transferí hasta el último dólar a una segunda cuenta, la mía. No lo pensé 2 veces. Luego redacté un breve mensaje, lo imprimí, lo doblé por la mitad y lo metí en un sobre. Lo dirigí a Dennis, sin una larga carta, sin un monólogo dramático, solo 2 palabras. Gánatelo. Esta mañana, me desperté con 72 llamadas perdidas. Dennis, Julia, números desconocidos, sin mensajes de voz, solo el frenético ping 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 de un teléfono que intentaba gritar. No respondí. Preparé café, desayuné despacio y vi a una ardilla en la valla dejar caer un cacahuete que no podía cargar. Era inusualmente tranquilo. Aún no me había enviado mensajes de texto. Quizás esperaba que cediera. Tal vez esperaba que me sintiera culpable. No me sentía culpable. Me sentía visto, y por primera vez en 22 años, sentía que realmente estaba haciendo algo bien. La gente siempre habla de la presencia como si fuera un concepto fácil, como si simplemente presentarse fuera suficiente para demostrar tu preocupación. Pero nadie te dice lo que es estar presente en las sombras, amar desde los márgenes y pasar años tratando de importarle a alguien a quien constantemente le dicen que no lo haces. Solía creer que si me mantenía constante, callado, servicial y confiable, ella lo entendería eventualmente. Pero ahora entiendo que el silencio no construye puentes. Simplemente permite que el lado opuesto los queme sin intervención. Dennis tenía 4 años cuando Julia y yo nos divorciamos. Recuerdo cómo se aferró a la pernera de mi pantalón el día que empaqué mis pertenencias y salí de la casa que habíamos pasado casi una década tratando de convertir en un hogar. Julia estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y la cara de piedra, como si estuviera deseando que me fuera para poder empezar a reescribir la historia. «Aún puedes estar presente», añadió. Y lo dijo de la misma manera que un propietario diría: «Puedes quedarte hasta que expire el contrato de alquiler y luego subir el alquiler a tus espaldas». Comenzó con pequeños cambios, visitas reprogramadas, llamadas telefónicas sin respuesta y vacaciones con demasiadas reservas. Intenté ser comprensivo. Me lo tragué como una medicina, pensando que era mejor no alterar el equilibrio. Me dije a mí mismo que con solo presentarme era suficiente, incluso si tenía que esperar en el coche mientras ella se preparaba. Incluso si recibía la versión de marca blanca de la paternidad, en la que todo ya había sido elegido antes de que yo entrara en la habitación. Trabajé en 2 empleos durante la mayor parte de la infancia de Dennis, turnos de almacén durante la semana y de camarero los fines de semana. Me perdí muchas cosas, no porque no quisiera estar allí, sino porque alguien tenía que pagar el techo sobre nuestras cabezas, la suya y la mía. Pagué la manutención infantil a tiempo, nunca me retrasé en un pago y nunca discutí la cantidad que Julia me pedía. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, recuerdo un mes en el que me quedaron $38 después de pagar las facturas. $38. Compré una barra de pan, unos huevos y una bolsa de manzanas, diciéndome a mí mismo que era suficiente. Cuando Dennis cumplió 10 años, Julia la matriculó en una escuela privada. Obviamente, no me consultaron. Me entregaron una nueva factura de la matrícula y un ultimátum. Si te importa su futuro, encontrarás la manera. Y así lo hice. Cancelé mi seguro médico, acepté turnos extra y dije que no a todo lo que no fuera ella. Cada mes transfería dinero directamente a la escuela. No hay preguntas y no se esperan agradecimientos. Y cuando Dennis mencionaba cuánto se había sacrificado su madre para que ella pudiera entrar en esa escuela, yo simplemente asentía. ¿Qué más se esperaba que hiciera? Llevarla aparte y decirle: en realidad, cariño, tu madre solo era la portavoz, mientras que yo era la chequera. Fue a Yale. Pagué cada semestre, los 10. Lo irónico es que siempre decía que recibía becas completas, que se las ganaba por méritos propios y que Julia se encargaba del resto. Pero nadie pasa 10 semestres sin ayuda, y esa ayuda venía de mí. Cada semestre, recibía una factura en mi buzón y la pagaba en 72 horas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Guardaba los correos electrónicos de confirmación. No sé por qué, quizás planeaba revelárselos algún día. Tal vez asumí que querría saberlo. Ni siquiera me invitaron a su graduación del instituto. Julia explicó que solo tenían 2 entradas. Se la llevó a su hermana. Me enteré de la ceremonia por la publicación de Dennis en Facebook, que mostraba una foto de ella con la toga azul y los cordones de honor. Fui de todas formas, aparqué detrás de la escuela y me quedé de pie en la última fila de las gradas,
lo suficientemente cerca como para ver su cara. Nunca se dio cuenta de que yo estaba allí. Le envié un regalo de forma anónima, una pulsera de plata grabada con sus iniciales. Le dio las gracias a su madre por ello en un hilo de comentarios de Facebook. Nunca la corregí. ¿Quieres hablar de regalos? Hablemos de la vez que Dennis se fracturó la muñeca en 8º grado y Julia no me contactó hasta 3 días después, o cuando Dennis necesitaba un portátil nuevo para la escuela y agoté mi tarjeta de crédito para conseguirle el que quería, solo para verla escribir en línea sobre cómo su madre había vuelto a salir adelante. O la vez que fue hospitalizada por estrés en su 2º año de universidad, lo cual supe por un amigo de un amigo porque Julia no quería que me molestara. Yo estaba allí, siempre allí, solo que no donde los demás pudieran verme. Así que cuando se puso de pie en ese elegante restaurante, rodeada de amigos y copas de vino que costaban más que mi compra mensual, y me dijo que no la ayudé, que no la crié y que no merecía estar allí, no me enfadé. No grité, no lloré, no golpeé la mesa como un padre de telenovela intentando ganar una escena. Solo escuché el eco de todos esos años, todos esos cumpleaños perdidos, todos esos sacrificios silenciosos de los que nunca fue consciente porque alguien se aseguró de que nunca los viera. Y sonreí, no de alegría, sino de algo más feo, más frío. Porque reconocí la verdad, no se equivocaba, no a sus ojos, y no en la realidad que Julia le presentaba. Había permitido que me volviera invisible, y ahora me estaban castigando por haberlo conseguido. No hiciste nada por mí, comentó. Repetí esa frase una y otra vez a la mañana siguiente, sentado en silencio con mi café, dejando que esas palabras flotaran en el aire como el humo de un fuego que yo no encendí. No devolví sus llamadas. No necesitaba hacerlo porque, por una vez, tenía el silencio para mí. Hay algo terriblemente horrible en la forma en que una falsedad, repetida deliberadamente y con convicción durante años, puede filtrarse en los huesos de un niño y convertirse en su realidad. Una brújula, una armadura contra la misma persona que habría recibido una bala por ellos sin dudarlo. Julia no lanzó una campaña de difamación evidente después de su divorcio. No, era demasiado inteligente para eso. Envenenó el pozo gota a gota, siempre con una sonrisa y con la suficiente negación creíble como para hacerte dudar de tu propia memoria. Papá trabaja demasiado, decía cuando me perdía un recital al que no me habían invitado. O, si papá te quisiera lo suficiente, te llevaría a Disneylandia como el padre de Emily, cuando yo no podía permitírmelo. Dennis, de niña, bebió el veneno como si fuera agua. Julia tenía la habilidad, si se le puede llamar así, de reescribir la historia antes de que ocurriera. Si Dennis sacaba un suficiente en un examen, era porque yo no estaba allí para ayudarla a estudiar. Si lloraba en una fiesta de cumpleaños, era porque yo no había llamado esa mañana. Si no entraba en el equipo en 10º grado, era porque yo no la había presionado lo suficiente. Al crecer, todo lo malo se convertía en mi responsabilidad y todo lo bueno se convertía en un testimonio del coraje de Julia como madre soltera, a pesar de que no era realmente soltera, sino que estaba deliberadamente emparejada. Y Dennis tomaba cada interpretación distorsionada de los acontecimientos, la guardaba en su corazón como pequeñas verdades y las usaba para construir el muro que eventualmente me aislaría por completo. Recuerdo que Dennis pidió un pony cuando tenía 7 años, un maldito pony. Durante uno de mis fines de semana de visita, estábamos sentados en el patio de comidas del centro comercial, comiendo pretzels blandos, cuando me miró y me dijo: ¿Por qué no me compras un pony como mamá dijo que prometiste? Me quedé sin habla. Al principio me reí, pensando que estaba bromeando, pero su expresión, esa mirada seria y ya dolida, me revolvió el estómago. Cariño, continué, los ponis necesitan terreno, establos y comida, pero vivimos en un apartamento de una habitación. Miró su pretzel con canela y azúcar y susurró: simplemente no quieres que sea feliz. Y ese fue, creo, el momento en que entendí que la estaba perdiendo. No por nada que yo hubiera hecho, sino porque alguien más estaba construyendo una imagen de mí que yo no podía igualar. Un mítico irresponsable, poco fiable y egoísta. Un hombre que no se presentaba y al que no le importaba. Cuando no lo hacía, me convertía en el chivo expiatorio de cada bache en el camino, de cada pequeña decepción infantil. Ya que era más fácil que reconocer que el mundo no siempre te da lo que quieres, especialmente cuando los adultos que te rodean están demasiado ocupados ajustando cuentas en lugar de criar a sus hijos. Julia tenía la ventaja de estar presente en cada lágrima, rabieta y concurso de ortografía, y usó esa posición como el martillo y el cincel de un escultor,
esculpiendo la imagen que Dennis tenía de mí, hasta que no quedó nada más que la cáscara de un tipo que solo existía para decepcionar. Y, que Dios me ayude, la dejé, porque cada vez que consideraba defenderme, llevar a Julia a los tribunales o solicitar la custodia compartida, imaginaba a Dennis en medio, llorando en una sala de mediación con luz fluorescente mientras dos abogados se peleaban por su futuro. Así que me quedé callado. Seguí firmando cheques, seguí presentándome de las pequeñas maneras que se me permitía. Seguí creyendo que si era lo suficientemente constante, si era callado, bueno y generoso, Dennis podría ver a través de la niebla por sí misma. Sin embargo, no lo hizo. Con el tiempo me convertí en un fantasma con una chequera. Era el padre que siempre pagaba pero nunca se presentaba a la fiesta, que enviaba regalos de Navidad sin remitente y cuyas llamadas de cumpleaños iban directamente al buzón de voz. Era valioso, pero invisible. Eso es lo que pasa con ser invisible. La gente deja de pensarte como una persona. Dejan de pensar que tienes sentimientos, orgullo o un punto de ruptura. Le estaba contando todo esto a Tommy una noche, sentados en su garaje con un par de cervezas baratas, el aire cargado con el olor a aceite de motor viejo y a cualquier arrepentimiento que reside en el cobertizo de herramientas de un hombre. Me dejó hablar durante mucho tiempo, no me interrumpió y simplemente asintió y gruñó en los lugares apropiados. Luego se reclinó en su silla de jardín rota, tomó un largo trago de su bebida y comentó: «Seguiste alimentando a un lobo esperando que no mordiera. Adivina qué, amigo, mordió». Tommy tenía el don de decir la fea verdad en una sola frase sin adornos. Más tarde esa noche, escuché el mensaje de Dennis. Sonaba diferente a la persona que me humilló durante la cena. Su voz estaba rota, cruda y bastante infantil en su desesperación. «Por favor, papá, tenemos que hablar, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Solo por favor llámame». Y por un momento casi lo hice. Pero el eco de sus palabras en la mesa, «No mereces estar aquí», sonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Porque, a pesar de lo que diga ahora, ese momento no fue un error. No fue un lapsus, era como me veía realmente. El monstruo que creó su madre. Tal vez le gustaba así. El primer mensaje de voz llegó justo antes del amanecer. Su voz temblaba, medio dormida, o tal vez simplemente rota de esa manera cruda de la madrugada cuando el mundo parece más frío de lo que es. No respondí, simplemente me senté a la mesa de la cocina, con el café tibio, escuchando el mensaje reproducirse por el altavoz del teléfono, como si fuera el hijo de otra persona quien hablaba. «Papá, no sé qué está pasando. Mi tarjeta no funciona, y tengo que pagar el alquiler el viernes. ¿Puedes llamarme, por favor?» El pánico en su voz no se parecía a la rabia que me dirigió durante esa cena. Eso fue una bofetada disfrazada de brindis, dirigida a una gran audiencia. Esto era terror genuino, sin refinar, que no se puede fingir. El segundo mensaje de voz llegó 30 minutos después. Ahora estaba llorando, sin pretensiones. «Papá, por favor, creo que algo anda mal con la cuenta. Intenté llamar a mamá, pero no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Solo, ¿puedes llamarme, por favor?» Dudó, tal vez esperando que respondiera a mitad del mensaje, como solía hacer, asumiendo que si deseaba con la suficiente fuerza, las cosas se resolverían solas. Pero no llegó nada, solo silencio. Colgó. Para el quinto mensaje de voz, había dejado de llorar. Su voz había oscilado entre la súplica y la culpa, algo que Julia hacía a menudo cuando las cosas no salían como ella quería. «No sé por qué estás haciendo esto», espetó Dennis al auricular, «pero no está bien. Tengo responsabilidades ahora. Tengo facturas y unas prácticas, y esto es cruel, papá. Esto está por debajo de ti. Como si de repente supiera lo que estaba por encima o por debajo de mí. Como si alguna vez le hubiera importado lo que cargaba sobre mis espaldas para darle la ilusión de libertad». Escuché todos los mensajes que dejó, cada uno cada vez más desesperado, luego enojado, luego callado de nuevo, un ciclo completo que se desarrollaba en tiempo real. Para la hora del almuerzo había habido 72 llamadas perdidas, así como mensajes de texto cortos como: «Llámame, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Luego se hicieron más largos. «Esto no se parece a ti. No quise decir lo que dije. Por favor, no me hagas esto». Pero yo no le estaba haciendo nada. Básicamente dejé de hacerle todo. Hay una diferencia. Uno es un acto de crueldad, mientras que el otro es un acto de supervivencia largamente esperado. Julia finalmente llamó a las 2 de la tarde, cuando creo que Dennis le contó toda la historia y comprendió que mamá no tenía control sobre las consecuencias. Su voz era fuerte y furiosa,
con ese tono familiar que usaba cuando creía que tenía razón. «Mark, ¿a qué demonios estás jugando?», preguntó, sin siquiera saludar. «Dennis está en crisis, sus prácticas están en juego. Sabes muy bien que esa donación estaba ligada a su puesto, su alquiler no está pagado, su portátil necesita ser reemplazado, ¿qué esperas que haga ahora?». No dije nada durante un segundo. Solo escuché el tintineo de sus pulseras por teléfono, la impaciencia en su respiración y la arrogancia que había acumulado durante años tomando decisiones que nunca pagó. Y entonces dije, tan francamente como nunca he dicho nada en mi vida, no. Esta vez solo la dejo ver cómo se siente eso realmente. Jadeó, ese jadeo dramático y estudiado que había escuchado cientos de veces durante nuestro matrimonio cuando las cosas no salían como ella quería. «La estás abandonando», declaró, su voz elevándose como una sirena. «¿Otra vez?». «No la estoy abandonando», respondí. «Solo me estoy apartando del camino. La criaste para que creyera que yo no era nada. Tal vez sea hora de que viva en ese mundo de verdad». Me llamó egoísta, frío y vengativo, y dijo que nunca me lo perdonaría, pero nada de eso me afectó como antes. Solía doblarme como un mueble barato cuando decía cosas así, seguro de que yo era el villano porque no quería discutir. Pero no esta vez. Esta vez, mantuve la calma el tiempo suficiente para hacerla sentir incómoda. Luego colgué. Tommy llegó más tarde esa noche. Siempre llegaba en el momento perfecto, como un ángel de la guarda de clase trabajadora con una nevera llena de cerveza barata y opiniones tan calientes como el escape de su cortacésped. Nos sentamos en el garaje como lo hicimos cuando llegué por primera vez, las mismas sillas de plástico, la misma emisora de radio barata sonando de fondo. Le conté todo, desde la cena hasta la transferencia bancaria, y él simplemente escuchó, asintiendo como hacen los hombres cuando saben que no hay consejo que ofrecer, solo solidaridad. «¿Estás seguro de que esto no te va a perseguir?», preguntó finalmente, abriendo otra cerveza y empujándola por la mesa hacia mí. Lo miré fijamente a los ojos y dije, «Tommy, he estado perseguido durante al menos 20 años, y el fantasma sabe mi nombre». Esa noche, conduje al banco. No por miedo ni arrepentimiento, sino por claridad. Cerré toda la cuenta de educación. Lo que quedaba, abrí una nueva cuenta a mi nombre solamente. Por una vez, el dinero no era para el alquiler ni para la escuela, ni para crisis de las que no me enteraba hasta que era demasiado tarde. Era para mí. Por primera vez en más de 2 décadas, sentí algo que no se registraba como felicidad, pero se acercaba. Tal vez tranquilidad, o simplemente no sentir que le debía todo a todo el mundo. Me quedé sentado en el coche, en el aparcamiento, con el motor apagado, las luces bajadas y el teléfono sonando constantemente a mi lado. No lo toqué, había quemado el puente, yo simplemente había dejado de nadar hacia el otro lado. Era casi medianoche cuando finalmente llegó. Los faros iluminaron el frente de la casa, como un tímido fantasma que volvía a atormentar a los vivos. Su coche estaba aparcado de lado en la entrada, como si hubiera tenido demasiado miedo para enderezarlo. La observé desde la ventana del salón, con las luces apagadas, el televisor apagado, sentado en la misma silla donde solía leerle cuentos para dormir cuando su voz era suave y su amor simple. No llamó de inmediato, sino que se quedó sentada en el coche con el motor apagado, probablemente ensayando cualquier versión de sí misma que sintiera que pudiera romper el muro que nos separaba. Esperé, no por mezquindad ni orgullo, sino porque quería que ella abrazara realmente este momento, sin la distracción de un teléfono, un guión o su madre murmurando frases a sus espaldas. Cuando finalmente llamó, fue suave y tímido, como si no estuviera segura de que yo respondería, o tal vez pensara que no debería. Una parte de mí estaba de acuerdo, pero abrí la puerta de todos modos, y allí estaba ella, sin maquillaje, sin pestañas rizadas ni postura perfecta, simplemente cruda y auténtica de la manera en que solo alguien verdaderamente vulnerable puede serlo. Su pelo estaba recogido en un moño desordenado, como siempre que estudiaba hasta tarde o lloraba demasiado fuerte como para fijarse en su reflejo. Sus ojos parecían como si no hubiera dormido desde la cena. A pesar del caos, se parecía más a mi hija de lo que se había parecido en años. Nos quedamos en la puerta durante mucho tiempo, simplemente respirando. No intentó abrazarme, no me aparté para dejarla entrar. Finalmente preguntó, ¿por qué hiciste eso? Su voz ya no estaba furiosa, era algo más pesado, algo que quería comprender en lugar de luchar. ¿Por qué lo cancelaste todo? No levanté la voz, no me moví del umbral. La miré fijamente a los ojos y respondí. Me dijiste que no hacía nada. Así que dejé de hacer algo.
Vi que las palabras aterrizaban suave pero bruscamente, como cristales rotos. Sus hombros se desplomaron. Fue la primera grieta. No esperaba que fuera tan honesto, especialmente después de años cortándome la lengua hasta sangrar. No lo sabía, murmuró, su voz vacilando como una emisora de radio entre frecuencias. Te lo juro, no lo sabía, papá. Mamá decía, Ando pagabas, no te importaba, estábamos solas. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, los dedos enroscados en las mangas como una niña de nuevo. Le creí, por supuesto que lo hizo. Los niños siempre creen al padre que todavía está presente, al que les prepara el desayuno y les llena la mente de historias, mientras que el otro padre se convierte en una silueta en un marco de fotos. Le creíste porque te dejé, dije suave pero firmemente. No por crueldad, sino porque finalmente había encontrado mi columna vertebral y no iba a renunciar a ella. Cada vez que intentaba presionar para obtener más, te obligaba a elegir. Y con cada empujón perdía un poco más de ti. Así que dejé de empujar, esperando que volvieras por tu cuenta algún día. Las lágrimas fluyeron, luego las secó rápidamente, como si fueran vergonzosas, como si yo no le hubiera cambiado los pañales y la hubiera consolado durante las fiebres y las pesadillas. Pero aún así no di un paso adelante. No la consolé porque no era el momento adecuado. Este era el ajuste de cuentas. Entonces, ¿por qué no luchaste más duro para estar en mi vida? Preguntó, casi gritando, como si la pregunta hubiera estado alojada en su garganta durante años y ahora hubiera recibido permiso para gritar. ¿Por qué no derribaste la puerta? Porque estaba cansado de sangrar solo para demostrar que te amaba, murmuré, y salió más duro de lo que pretendía. Pero era la verdad, y ella necesitaba oírla sin azúcar. Porque renuncié a cada maldito pedazo de mí mismo, y tú se los entregaste a otra persona. Asintió lentamente, como si estuviera tragando una verdad que le quemaría al bajar. No lo sabía, dijo de nuevo, esta vez más bajo, como si las palabras se estuvieran rompiendo en su pecho. No dije nada durante mucho tiempo, solo la miré, a la mujer en la que se había convertido, a la niña que solía llamarme su mejor amigo, pero que ahora me trata como una triste obligación. ¿Quieres reconstruir algo? Pregunté finalmente. Bien, entonces reconstruye, pero esta vez gánatelo, como yo lo hice. Levantó la vista, sorprendida, como si esperara que el perdón se le entregara como un pedido de café. Sin embargo, no había ningún pase libre esperando. No esta vez, no después de 22 años de borrado. Dio un paso vacilante e inseguro hacia adelante, como si se acercara a un animal herido. Cuando me alcanzó la mano, retrocedí. No agresivamente ni con rabia, sino lo justo para dejar claro el mensaje. Algunos puentes no se reconstruyen de la noche a la mañana, especialmente cuando se han quemado durante tanto tiempo que todo lo que queda son cenizas y recuerdos. Sus ojos se humedecieron de nuevo, pero no discutió. No suplicó, se quedó quieta en la puerta y yo retrocedí un paso. Luego entré. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró suavemente, y por primera vez en años, sentí algo que ninguna disculpa podría proporcionar jamás. No paz, sino fuerza. Sabía a justicia y a dolor.